Una corriente contiene benceno, tolueno, paracileno. Esta corriente se somete a un proceso de separación, según este diagrama. Acá tengo la alimentación, que son 100 kilomol de esta mezcla, benceno, tolueno, paracileno. Pasa por un proceso de separación y obtengo una corriente eh, llamada destilado, otra llamada salida lateral y otra llamada fondo. Las corrientes de salida están en fase líquida. Esta corriente es prácticamente tolueno. Tiene un poquito de los otros. Pero para fines de ejercicio voy a asumir que todo esto es tolueno nada más. Y la de abajo solamente es paracileno. Determinar el caudal de cada una de estas corrientes. ¿Cuál es el caudal de cada una de estas? Aquí me están diciendo que esta corriente está a esta presión y a esta temperatura. Esta está a otra presión y otra temperatura, al igual que este. Tengo un flujo total igual a 100 kilomol por minuto. De un lado tengo la corriente llamada destilado, tengo la corriente llamada salida lateral y tengo una corriente llamada fondo. La salida llamada destilado básicamente es benceno. La salida lateral básicamente es tolueno, mientras que el fondo básicamente es paracileno. El flujo total, que es de 100 kilomol por minuto, contiene 30% de benceno. Acabo de poner composición o concentración si quieren. Tiene 30% de benceno, 30% de tolueno y 40% de paracileno. A partir de ahora, esta columna que vemos acá va a pertenecer al benceno, esta va a pertenecer al tolueno y esta al sileno, ¿sí? Vamos a seguir ese orden. Si esta es la composición de benceno, está ingresando aquí en la corriente de alimentación, 30% de esto, quiere decir que ¿cuánto benceno va a salir por acá? Pues el 30% de 100, pues, ¿no? Voy a poner acá flujo. Flujo, flujo, F nomás. F va a ser el flujo. En kilomol por minuto. ¿Cuánto benceno está saliendo por la corriente de destilado? Pues está saliendo el 30% del flujo total. F4 para el flujo total. Y lo mismo para el resto, ¿no? Salen 30 kilomol por minuto de tolueno y 40 kilomol por minuto de paracileno. El caudal, que lo voy a llamar Q, recuerden que es volumen por unidad de tiempo, lo puedo expresar como el producto del volumen molar por el flujo molar, ¿no? Porque como este es volumen, volumen sobre mol, y el flujo molar es mol sobre tiempo, entonces me va a quedar volumen sobre tiempo, que es el caudal. Y para eso necesito saber los volúmenes molares de cada una de esas corrientes, porque el flujo ya lo conozco. Para eso necesito las condiciones de cada corriente, es decir, su temperatura, su presión. La corriente de destilado está a una temperatura de 324.4 y una presión de 0.32. El tolueno está a 351.8 y 0.35 bar. Mientras que el sileno está a 376.9 y 0.37 bar. Esos son los datos. Necesito calcular el volumen molar a esas condiciones. Voy a utilizar una ecuación de estado. Entonces, la ecuación de estado que se va a utilizar va a ser la ecuación de Penn-Robinson. ¿Sí? El modelo de Penn-Robinson. O no, Penn-Robinson no. SRK. Entonces, necesito calcular el parámetro A y el parámetro B. Pero el parámetro A y B requieren de las propiedades críticas, como la temperatura crítica, la presión crítica, y además el factor acéntrico.
fíjense acá, ¿ven? Aquí está la temperatura crítica, la presión crítica y por acá está el factor acéntrico. Para el caso del benceno, la temperatura crítica es de 562.05. Su presión crítica 48.95 y su factor acéntrico 0.2103. Ojo, es posible que si usted revisa algún otro libro encuentre un valor diferente, pero no muy diferente, es decir, diferente en el segundo decimal o hasta tal vez en el primer decimal. Y eso pasa, hay libros que recurren a ciertas fuentes, otros recurren a otras fuentes y a veces hay discrepancias entre un valor y otro, porque son valores obtenidos por en ciertas investigaciones y otros son obtenidos en otras investigaciones. La temperatura crítica del tolueno, la presión crítica del tolueno y su factor acéntrico. Y para el caso del sileno, tenemos que su temperatura crítica es 616.2, presión crítica 36.11 y un factor acéntrico de 32.18. R lo voy a trabajar en bar, litro, mol. Ese es el valor de R. Bar, litro, mol. Entonces B es igual a, según la ecuación que tenemos aquí, 0.08664 multiplicado por la constante, multiplicado por la temperatura crítica, que está por acá, dividido la presión crítica. Lo mismo hago con las otras dos sustancias. Para no escribir la misma fórmula, la voy a copiar. ¿Qué significa esto? Que el volumen molar que usted va a obtener no puede ser menor a este de aquí para el benceno, o a este de aquí para el tolueno, o a este de aquí para el sileno. Noten que son parámetros diferentes, porque son moléculas diferentes. Cada una tiene su propio volumen de empaquetamiento, volumen mínimo. Ahora voy por el parámetro A. El parámetro A se calcula a partir de estos dos parámetros, el A crítico y el alfa. El A crítico se obtiene de esta manera, así que voy a empezar por el A crítico. El A crítico. ¿En qué unidades está el A crítico? Bueno, a ver, si observamos aquí la ecuación, eso debe estar en bar, a ver, está en bar, litro cuadrado, mol cuadrado. Bar, litro cuadrado, mol cuadrado. Okay. A ver, aquí es igual. 0.42747 que multiplica a la constante R al cuadrado que multiplica a la temperatura crítica al cuadrado que divide a la presión crítica. 19. Esto lo voy a copiar. Ahora voy a calcular el parámetro alfa, que está acá, alfa. Pero alfa depende de m, y m depende del factor acéntrico. Entonces primero debo calcular a m. M es igual a 0.48 más 1.574 que multiplica al factor acéntrico menos 0.176 que multiplica al factor acéntrico al cuadrado. ¿Ok? Pero alfa, además de m, también depende de la temperatura reducida. Bueno, entonces tengo que calcular la temperatura reducida. Voy a calcular la temperatura reducida. Entonces tengo aquí temperatura reducida. La temperatura reducida es igual a la temperatura del fluido dividido la temperatura crítica. Esa es la temperatura reducida. 0.57. Lo copio. Alfa es igual a 1 más el parámetro m que multiplica a 1 menos la raíz de la temperatura reducida. Cierro la raíz, cierro la resta, cierro la suma y lo elevo al cuadrado. 1,42. Copio. Y tengo el parámetro alfa de las tres especies. Ahora voy a calcular el parámetro A. El parámetro A
tiene las mismas unidades que el parámetro acrítico. Tiene las mismas unidades. Bar, litro cuadrado, mol cuadrado. El parámetro A es el producto del parámetro acrítico por el alfa. Copio. Esta ecuación también se podría escribir de la siguiente manera. También se podría escribir así. Este que está acá, perdón, este término que está acá podría ser la constante C0, la constante C0. Este que está aquí podría ser la constante C1 y este que está aquí podría ser la constante C2. Pues también podríamos escribirlo así. Un polinomio de grado 3. Entonces, para eso necesito colocar aquí coeficientes del polinomio. Voy a poner aquí C0, C1 y C2. En este 0 sería menos A por B, A por B, dividido la presión. Perdón. C1 sería A entre la presión. Me dijeron más despacio, ¿no? A entre la presión menos B al cuadrado. Menos la constante de gases universales, R. Multiplica la temperatura, acá arriba, que divide a la presión, arriba, y que multiplica al parámetro B, que está por acá. O sea, de esa manera tengo la constante C1, que es todo esto que está aquí. A entre P menos B cuadrado menos RT sobre P por B. Ahora voy por la constante C2, que es menos la constante universal R, multiplica la temperatura, ¿verdad? Y divide la presión. Ese es R, ese es C2, perdón. ¿Listo? ¿Ve? Aquí están esas tres constantes. Ahora tengo que resolver ese polinomio. Hay muchas técnicas, ¿no? Pueden utilizar MATLAB o pueden utilizar algún programa. Yo les he colocado un complemento en Excel para resolver ese polinomio, raíces del polinomio. Como es un polinomio grado 3, va a tener tres respuestas, posiblemente. Voy a ponerle así, x1, x2 y x3. Esas son las tres respuestas. Y aquí voy a copiar las tres respuestas. Sin instalar el complemento, van a poder hacer esto que estoy haciendo yo ahora. Utilizar esta función, una función llamada policúbica, en donde solamente tengo que ingresar estos tres valores nada más. Control Shift Enter, y aquí están los tres resultados. Esas son las tres raíces que resuelven ese polinomio. La pregunta es, ¿cuál es el resultado que debo utilizar? Porque recuerden que usted quiere hallar el volumen molar, que está en litros por mol. ¿Cuál es el volumen molar de esos tres? Es que depende pues del contexto del problema. El problema lo hice bien claro. Esa corriente está en fase líquida. Y al estar en fase líquida, entonces debes utilizar el menor volumen. Pero algo más, ese volumen, siempre asegúrate que ese volumen que has decidido utilizar tiene que ser mayor que el parámetro B, ¿recuerdan? Porque el parámetro B es un límite de la ecuación de estado. Ningún volumen debe estar por debajo de ese parámetro B. Este volumen, efectivamente, primero es mayor
que el... Ay, no hay color rojito, ¿por qué no hay rojo? Es mayor que el parámetro B. Correcto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es voy a copiar todas estas ecuaciones para los otros. Ya para este y también lo otro. Evidentemente que para el tolueno y para el sileno también va a ser el menor. Bueno, ahí hay que pasar. También va a ser el menor. Y si se fijan, estos tres volúmenes siempre son mayores que el parámetro B. ¿Ve? Punto 10, punto 12. Punto 12, punto 15. Ahora puedo aplicar esta formulita. Recién puedo calcular el caudal. Caudal está en litros por minuto. Aquí tengo el volumen, que está en litros por mol. Lo debo multiplicar por el flujo. El flujo de benceno, 30, pero está en 30 kilomol por minuto. Bueno, tengo que aplicarle un factor de conversión, ¿no? Lo multiplico por 1000 para pasar el kilomol a mol. Aquí tengo el caudal de benceno. Más le voy a poner acá para que se vea bien, bien mono. Aquí está, benceno. El tolueno, bueno, será este, y el sileno será este de aquí. Resultado, ¿cuál es el caudal de la corriente llamada destilado? Que es básicamente benceno, 3000 litros por minuto aproximadamente. ¿Cuál es el caudal de la corriente lateral, que básicamente es tolueno? 3800 litros por minuto aproximadamente. ¿Cuál es el caudal de parasileno en la corriente de fondo? 6200 litros